buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Con la mirada puesta, como saben, la próxima manifestación del 18 de mayo vamos a seguir hablando de asuntos que tienen que ver mucho con todos los debates que se esconden detrás de este llamamiento que han hecho diferentes colectivos sociales y ecologistas. Este lunes, precisamente, aprovechando la celebración del Pleno sobre el estado de la isla en el Cabildo de Tenerife, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha anunciado medidas importantes de cara a intentar buscar un menor impacto en el Parque Nacional del Teide. Ha hablado de implantar una ecotasa para acceder al pico del Teide, de intentar ubicar guaguas lanzaderas para reducir el número de vehículos que se desplazan hasta el Parque Nacional y otra serie de medidas que han generado un debate intenso en la Corporación Insular, pero que van en la línea de ese intento que tiene el Cabildo de Tenerife de intentar acabar con las situaciones que seguimos viviendo todavía, porque la realidad es que en estas últimas semanas hemos vuelto a ver cómo el Parque Nacional del Teide está completamente colapsado. Hemos vuelto a ver también, a raíz de un vídeo difundido por la Fundación Teleforo Bravo, cómo se cometen incluso actos vandálicos en el propio Parque Nacional del Teide. Todo esto en una situación que intensifica esa necesidad de un debate sobre las medidas que hay que adoptar. Veremos si lo que ha anunciado Rosa Dávila se transforma en medidas efectivas, pero para hablar precisamente del Parque Nacional del Teide y con la mirada, como digo, puesta en la manifestación del 18 de mayo, hoy nos acompaña desde la Fundación Teleforo Bravo, Jaime Coello Bravo. Jaime, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Muchas gracias, como siempre, por invitarme. Al final ha sido lo que más se ha hablado en las últimas horas, ese anuncio de Rosa Dávila, aprovechando ese debate en el Pleno sobre el estado de la isla, medidas para intentar evitar el impacto que sufre el Parque Nacional del Teide. A bote pronto, ¿qué le parece ese anuncio? Cuando lo leí, tengo que confesar que cuando lo leí digo, bueno, pues parece que la presión funciona, pero una vez más con este gobierno de Cabildo y de Canarias que tenemos, cuando ya empiezas a ver la letra pequeña ya hay cosas que chirrían, ¿no? Primero habla de una ecotasa para el parque, pero es que luego ya vas al detalle y dice, no, para el pico. Realmente, además, estamos siempre hablando de ecotasa cuando realmente lo que va a ser es una especie de cobro por acceder al pico del Teide. Para nosotros es a todas luces insuficiente, porque si bien es verdad que el pico tiene serios problemas de masificación en determinadas horas, sobre todo para ver amanecer, etc., entendemos que solo cobrar por acceder al pico es insuficiente. Nosotros entendemos que esos 6 millones de visitantes que acceden al Teide y fundamentalmente las personas no residentes deben pagar todas, como pagan en los parques nacionales. Sí que es verdad que hay casos puntuales, por ejemplo, el volcán de Pico en Azores o determinados volcanes concretos donde se cobra, pero entendemos que en este caso lo que se tiene que cobrar es el acceso al Parque Nacional del Teide. ¿Y eso se puede hacer, en este caso, con la Ley de Parques Nacionales actual? Se podría cobrar de alguna manera pues el servicio, ¿no? Se podría buscar la manera de que se cobren determinados servicios y lo que sí tenemos claro que mientras no se limite el número de personas que van a acceder al Teide y mientras no se establezcan una serie de aparcamientos disuasorios que nosotros hemos propuesto en el casco de La Esperanza, de La Orotava, de Guía de Isora y de Vilaflor, en el casco, insisto, no en el Portillo, nosotros entendemos que esto es una especie de parche, intentar tapar el sol, porque la gran mayoría de los problemas que estamos viendo estos días los están generando los coches de alquiler. Y vamos también a la cuestión de las lanzaderas. Una lanzadera que no implique obligatoriedad de uso, con esos aparcamientos disuasorios fuera del parque, no va a funcionar. Ya tenemos una serie de guaguas que vienen al Teide, evidentemente los servicios que se han establecido son muy pequeños comparado con lo que se puede poner, y te van a quitar un número mínimo porque el modelo de visita que tiene la isla de Tenerife es con el transporte privado, fundamentalmente con el vehículo de alquiler. Mientras no ataquemos eso, que es realmente el problema serio que tenemos en la isla, no vamos a solucionar el gran problema que tiene el Teide. Realmente, a la hora de decir usted, bueno, vamos a limitar el número de aparcamientos en el Teide, pero también vemos imágenes como la gente sube al Teide y aparca donde quiere. ¿Esto cómo se controla? Es curioso que parece que el Teide es como una república independiente donde las normas de tráfico no se aplican. Nosotros todas las semanas y prácticamente todos los días recibimos fotos de personas que suben donde puede haber un coche aparcado con 2 ruedas metidas aplastando plantas en muchos casos prácticamente todas protegidas, y 2 ruedas metidas en la calzada. Pueden estar hasta 4, 5, 6 horas. Hemos detectado esos casos. No pasa nada. Este fin de semana se montó un operativo de la Policía Local de La Orotava. Insisto, nosotros no es que estemos en contra de todo. Nos parece bien que haya pues movimientos de ese tipo, pero claro, si la Policía Local va el fin de semana y el resto de los días, un lunes, el Parque Nacional, muchos lunes, está saturado. Tú lunes no vas a ver a la Policía Local ni vas a ver a la Guardia Civil
Y tenemos por reiteración problemas y problemas prácticamente a diario, ¿no? La verdad es que un poco leyendo los anuncios de Rosa Dávila, también insiste en algo que es fundamental para un poco poner orden en todo esto que estamos hablando, y es aumentar también el número de agentes forestales que existen también dentro del Parque Nacional. Y también ha habido anuncios en ese sentido de reforzar las colaboraciones no solo con las policías locales, sino también con la policía autonómica, y también sacar plazas. Yo entiendo que todo esto se podría hacer ahora que el Cabildo va a asumir esas competencias que todavía a día de hoy no son efectivas, pero que se espera que todo esto se pueda regular antes de verano. Nosotros lo que no entendemos es esta prisa que tenía el Cabildo por conseguir esas competencias para ir tan lentos en esta cuestión. Nosotros sabemos que hay una convocatoria al Gobierno de Canarias de agentes. Según las referencias que tenemos, pues en la primera fase, la parte teórica, han aprobado un determinado número de personas, creo que en torno a 20 de 26. Luego va a haber un segundo examen, pero claro, estamos hablando de que no todos esos agentes van a ir a prestar servicio en el parque, van a ir un número concreto. Evidentemente también el resto de los espacios naturales de la isla tienen necesidades, pero lo que no entendemos es cómo no ha habido más celeridad. Y realmente lo que nos viene a decir estas medidas casi cosméticas que a veces toma el Cabildo es que la prioridad no es la conservación. Esta mañana dijo la presidenta una cosa que realmente me choca, y viene un poco a justificar cuál es la postura que tiene Rosa Dávila y su partido con respecto al Teide, y dice: yo en el Teide voy a tomar las medidas que me diga mi partido y que me diga la ciudadanía de Tenerife. Se equivoca una vez más Rosa Dávila, porque lo que tiene que hacer es poner la conservación en el centro de la gestión, si es que no hay más ciencia que eso. Lo que dice la Ley de Parques Nacionales es que todos los usos que se vayan a establecer en el parque se tienen que supeditar a la conservación. Y eso el Cabildo no lo está haciendo. Está favoreciendo todo tipo de intereses en el Parque Nacional, y la conservación siempre va al final. Mientras no tenga claro eso Rosa Dávila, lo único que va a hacer es poner tiritas, y vamos a seguir sufriendo estas situaciones, ¿no? Hablando de regular los usos, ha anunciado también la redacción de un renovado plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, adaptado a las necesidades del Teide. ¿Cómo encaja ahora ese antiguo plan rector de usos y gestión que tramitó el Gobierno de Canarias y del que hace meses que no tenemos noticias? A nosotros nos sorprende muchísimo, porque efectivamente había un documento muy avanzado sobre el que se habían hecho miles de alegaciones. Si lo que pretende la presidenta del Cabildo es tirar a la basura miles de alegaciones, y si lo que pretende, por cierto, estos días ha habido una serie de medidas referentes a los apicultores, un colectivo al que evidentemente respetamos, pero hay informes científicos que hablan de que el exceso de apis mellifera de la abeja de los apicultores está perjudicando a los polinizadores endémicos. Lo que ha hecho el Cabildo frente a eso, aunque es verdad que no se están pidiendo todos los permisos que se podrían, es favorecer los intereses de los apicultores. Una vez más, vamos a medidas populistas de darle la razón a determinados colectivos, y no vamos a poner la conservación en el centro. Y eso se repite de manera reiterada. Mientras no hagan caso a los reiterados informes que hablan de deterioro, que hablan de superación de capacidad de carga, que hablan de problemas en el parque, pues vamos a seguir igual, David. Va a seguir exactamente igual o peor. Al final se pone de ejemplo también un poco las medidas que se han tomado en Masca. De hecho, se ha presumido, en cierto modo, de lo que se está recaudando con esa ecotasa en Masca. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que se está haciendo en Masca, y hasta qué punto se puede trasladar eso al Parque Nacional del Teide? Pues nos resulta curioso que utilicen Masca cuando creemos que lo que se debería hacer es utilizar Teno. Y voy a explicarme. En Masca lo único que se ha hecho es poner una serie de lanzaderas, de manera que las personas que van a bajar el barranco obligatoriamente tengan que coger esas lanzaderas. En Teno no pasa eso. En Teno las guaguas solo las personas que quieren visitar Punta de Teno deben ir en guagua, por lo menos en la mayor parte del horario. ¿Por qué no utiliza Teno, donde el cobro además de las guaguas es €1, y utiliza Masca, donde seguimos teniendo un problema del que se han quejado muchísimo los habitantes de Masca, porque el acceso por vehículo de alquiler está saturando completamente Masca? Pues si ese es el ejemplo, creo que se equivoca, y sacar pecho por decir que han recaudado 600.000 euros,
pues al final parece que el afán es únicamente recaudatorio, es recaudar, recaudar y recaudar. Y sin limitación de personas, la recaudación simplemente no vale, no soluciona nada. O sea, entiendo que en Masca sigue habiendo problemas de saturación. Solo hay que hablar con la asociación de vecinos, que reiteradamente está hablando de que no hay sitio donde aparcar, de que los coches aparcan en cualquier manera, de que hay unos problemas de seguridad vial tremendos. Día sí, día también se queda una guagua trabada en medio porque hay un coche mal aparcado. Y mientras no solucionemos ese acceso por vehículo privado, no ya para bajar el barranco, simplemente para visitar el caserío, no estamos consiguiendo nada. Yo creo que lo que está dejando ver Rosa Dávila y su gobierno es cuál es el límite. Y parece que el límite al que no están dispuestos a sobrepasar es pinchar en la parte más crítica, que es reducir el número de visitantes. Eso parece, de momento, que no lo quieren hacer. Y eso es lo que nosotros defendemos que hay que hacer, más allá de cobrar. Porque si cobramos solo y no reducimos el número, insistimos, recaudaremos mucho, pero realmente no solucionamos el problema. Al final, ¿usted cree que tiene que ver el hecho de que reducir el límite iba a afectar también o afectará también a la población residente y es algo que quiere evitar el Cabildo de Tenerife? Pero es que la propia población de residentes, tanto en Anaga como en Masca, te está diciendo que está recibiendo demasiado. Yo creo que hay que... precisamente para eso está la capacidad de carga. Hay que medir lo que puede resistir cada uno de los territorios en un determinado momento y limitar. Yo creo que el Cabildo perfectamente tiene capacidad, ya que las carreteras además son insulares, tiene capacidad para hacerlo. Y realmente hay una resistencia que nosotros solo podemos entender si ya entran otros factores del tipo el lobby de las empresas de coches de alquiler, presiones de determinados sectores turísticos, que son los que impiden que se tomen esas decisiones. Al final es evidente el impacto de los coches de alquiler, pero el otro día también veíamos un vídeo que se difundía a través de las redes sociales y que mostraba comportamientos bastante incívicos en el Parque Nacional del Teide y evidentemente, como el propio autor del vídeo decía, no son solo turistas los que se comportan de esa manera. ¿Cómo se conciencia también a la población residente? Pues mira, es una cosa que nosotros no hacemos distinciones cuando se cometen actos incívicos. Es cierto, nosotros creemos que los autores de ese movimiento de rocas para meter el 4x4 y hacer la barbacoa y dejarlo todo tirado probablemente son locales. Nosotros lo que sí pensamos es que es muy difícil transmitir a la población que hay que defender el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, cuando hay un presidente del Gobierno de Canarias que dice que por 2 escarabajos no se va a parar el progreso. Venimos de llueve sobre mojado porque hace unos años, recordar con el puerto de Granadilla, Cristina Tavío decía que los cebadales eran unas algas que te arañaban en el tobillo. Es decir, lo que ha faltado aquí, y de verdad falta, es una transmisión de esos grandes valores patrimoniales que tiene Canarias. Y realmente lo que nos transmiten nuestros políticos es que el medio ambiente a veces es un obstáculo para la calidad de vida de los habitantes de aquí. Cuando nosotros defendemos lo contrario. Nosotros defendemos que el patrimonio natural es el primer elemento que permite que tengamos calidad de vida. Y si la cabeza visible de un gobierno te está diciendo que el medio ambiente es un obstáculo, pues eso evidentemente se traslada a toda la sociedad. Nosotros echamos en falta que cuando haya realmente políticas ambientales efectivas, pues sean lideradas, pues no ya por un director general, no, a nivel de presidente. Nosotros llevamos muchos años que no tenemos un presidente o presidenta en Canarias, que no hemos tenido presidenta, pero no tenemos a nadie que haya liderado la defensa del patrimonio natural de Canarias. Y realmente necesitamos políticos que nos ayuden en esa labor, porque, insisto, ni siquiera cuando se nombran nuevos políticos, como ha sucedido en el PSOE, el medio ambiente, si uno ve cómo está o dónde está dentro del programa, siempre está en las últimas prioridades. Y eso es lo que realmente echamos en falta. ¿A ustedes les consta si estos actos vandálicos, incluso otros actos que hemos visto de llamados influencers o de personas que además reproducen esos comportamientos y los difunden por las redes sociales, acaban en sanciones por parte de la Administración? No, porque una de las cosas que echamos en falta es la transparencia. Y encima, además, pillamos en renuncios a las administraciones. Y me voy a explicar. Hace un par de semanas denunciamos un primer acto del movimiento de rocas y el 4x4 entrando, haciendo la barbacoa, quemando una planta, etc. Una semana más tarde, el Cabildo comete además una contradicción diciendo
Se confunde en el día, porque había sido, me parece que un martes, y habla hace referencia a los hechos de antes, pero refiriéndose a una nueva sanción. Y pudimos comprobar, por determinadas vías, que eran dos hechos diferentes. Entonces, lo primero es que no nos traten de engañar. Ha habido dos barbacoas en el mismo entorno, las minas de San José, en 2 semanas diferentes. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay un descontrol absoluto. O sea, tú no puedes, en un lugar tan sensible, no puedes detectar dos comportamientos de ese tipo y decir que es que todo va perfecto. No, nada va perfecto. Y es más, aquí hemos tenido en un día, en un debate donde vino Luis Baute, el presidente del comité de empresa, hablamos del problema que hay con los guardas rurales que están haciendo su función, pero no son agentes de la autoridad. Son agentes de seguridad privada. Lo que era ilegal con el Grupo Socialista en el gobierno del Cabildo, denunciamos que sigue siendo ilegal con Coalición Canaria. Está cometiendo una ilegalidad utilizando a guardas rurales para hacer algo que deberían hacer los agentes de medio ambiente. Y eso salta. Lo que no puede pretender Rosa Dávila es sacar una nota de prensa absurda, que se dio cuenta muchísima gente, diciendo, no, es que los pillamos. No, usted pilló a los segundos, a los primeros siguen impunes. Y siguen por ahí. Entonces, lo primero que falta es transparencia. Y lo que deberían hacer, como se hace en muchos lugares, es que cuando hay instrucciones de expedientes sancionadores, hay que dar la información correspondiente. Y hay que realmente incidir más en estos actos incívicos y hay que también prevenirlos. El Cabildo no hace ningún tipo de campaña desde hace muchos años o hace cosas muy... A las pruebas me remito. Rosa Dávila hace 3 o 4 días en su red social personal, acaba de sacar la promoción de los 5 lugares de Tenerife que no te puedes perder. No sé, sinceramente, de verdad, no sabemos a qué está jugando este Cabildo y parece que más que un órgano que se dedica a proteger el medio ambiente, lo que hace es un efecto llamada para que se sigan masificando los espacios y para que sigan recibiendo agresiones. Hace unos días leíamos la noticia de que el Seprona ha abierto un expediente y ha denunciado el exceso de coches en el Parque Nacional de Timanfaya, en un episodio concreto. Claro, cualquiera que vea o lea esa noticia se preguntará, bueno, ¿y eso entonces en el Parque Nacional del Teide por qué no actúa el Seprona? Es curioso cómo en el Parque Nacional del Timanfaya, en el PRUC, hay una serie de limitaciones que no existen en nuestro PRUC. Y eso solo nos tiene que hacer saltar las alarmas. Si en Lanzarote se previó o se tenía claro que había una serie de coches que podían acceder sin generar ese daño, ¿por qué en el Teide no se hizo? ¿Qué es lo que hace que nuestro Teide sea diferente cuando tiene un patrimonio natural como mínimo comparable al de Timanfaya? Pues realmente lo que nos están diciendo es que hay que cambiar ese PRUC y evidentemente hay que ir a soluciones parecidas a la de Timanfaya. ¿Qué ocurre en Timanfaya? Que ahí hay una particularidad y es que la parte de las Montañas del Fuego la gestiona el Cabildo. Pero chapó por el Seprona y chapó por el director del Parque Nacional de Timanfaya, que hace 2 o 3 semanas dice que la situación es insostenible y ahora actúa el Seprona. Es decir, ahora el Seprona va a iniciar un movimiento que va a tener que hacer el Cabildo sí o sí, si no quiere ser sancionado. Entonces, ¿qué nos está faltando en Tenerife? Pues acción. Necesitamos un nuevo PRU que contemple esas realidades y es más, lo que está pasando en Timanfaya nos lo podemos ahorrar directamente yendo a la solución de las lanzaderas, ¿no? Al final, el PRUC, como decía en Timanfaya, establece limitaciones que no tenemos en el PRUC, en este caso. Veremos qué pasa con ese nuevo plan rector de uso que anuncia el Cabildo. Pero claro, en su momento, con ese otro plan rector que tramitó el Gobierno de Canarias, ustedes incluso desde la Fundación Teleforo Bravo organizaron un gran debate y ahí se plasmó también pues, las diferentes sensibilidades que hay, incluso discrepancias, lo complicado que es poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Usted cree que el Cabildo va a estar dispuesto a atravesar ese desierto, si me lo permite, complicado, en el que hay tantas voces distintas y donde es muy complicado agradar a todo el mundo? Entendemos que no y ha dado claras muestras de que lo que le interesa es contentar a determinados sectores de votantes, ¿no? Lo tenemos claro con el circuito del motor, quiere contentar a los aficionados al motor, quiere contentar a los apicultores, quiere contentar a los corredores de montaña, a determinados grupos de montañeros, pero realmente no sigue lo que marca una vez más la ley de parques nacionales, que es las necesidades de conservación y el interés general. Mientras no tenga claro el Cabildo que en la conservación no podemos jugar a favorecer a todo el mundo, porque en materia de conservación no se puede, siempre vas a pisar algún callo
Y eso yo creo que todos debemos asumirlo. No todos, si todos nos dedicamos a hacer lo que nos da la gana en el Parque Nacional, el deterioro va a ser, pero todavía más rápido. Entonces, si el Cabildo tiene que asumir la postura, en cierto modo, de duro, de decir, oye, yo tengo que conservar esto. Soy el órgano encargado de gestionar esto y lo tengo que conservar. O lo hace así, o desde luego seguiremos viendo barbaridades una detrás de otra. Otra de las cosas que anunció Rosa Ávila es la renovación, o además de la renovación de las cabinas del teleférico, la reapertura del refugio de Altavista. ¿Qué les parece? Pues nos parece que las prioridades no son esas tampoco. Yo creo que está bien que haya un refugio de montaña, pero hay 1000 cosas más que hay que tomar. Por ejemplo, un ejemplo claro, hace por más de un año, el director conservador del Parque Nacional anunció que se iban a colocar una serie de elementos para evitar los aparcamientos irregulares en el parque. ¿Dónde están? Si vemos que se corre mucho con facilitar los intereses de determinados colectivos de montañeros, está muy bien, pero oiga, hay otras prioridades que vienen antes, que es conservar, y no están yendo por esa línea. No sé. Yo no sé qué tiene que pasar para que realmente el órgano rector del Parque Nacional, que es el Cabildo, decida efectivamente tomar las medidas necesarias para conservar esos espacios. Siempre hay otra cosa más importante que esa, y para nosotros el refugio no es una prioridad ahora mismo, con los grandes problemas que tiene el Parque Nacional. Al final todo confluye en lo mismo, y es que el Parque Nacional del Teide se ha convertido en un parque temático, en una especie de parque temático, pero es que además hay una cultura dentro de la sociedad de, bueno, pues utilizar los espacios naturales para, pues, presumir en redes sociales, para difundir imágenes en esos lugares. ¿Esto cómo se combate? ¿Cómo se combate esa mentalidad de que los espacios naturales al final son parques temáticos, son galerías o escaparates de cara a las redes sociales? Yo creo que la clave está en que la gente comprenda lo que tenemos entre manos, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchos años donde le hemos dado más valor al medio ambiente del Serengeti, del Gorongoro, de los elefantes, las jirafas, y no hemos tenido en cuenta nuestro patrimonio natural. Si la gente realmente supiera que este es un territorio con unas características únicas en el mundo y que es un lugar frágil, ¿no? Yo en las charlas que doy en los colegios e institutos siempre pongo el ejemplo de que yo no me voy a ningún museo del mundo a rajar cuadros o a romper cuadros, o no me meto en una iglesia o en un lugar donde hay un patrimonio y me dedico a destruirlo, ¿no? Y cuando tú intentas poner esos paralelismos, a la gente a veces le cuesta verlo, pero es que realmente Canarias lo que tiene es patrimonio natural. Si no somos capaces de transmitir a la población que ese patrimonio es clave, es muy frágil porque son ecosistemas aislados y que tenemos que tener todavía más cuidado a la hora de cuidarlos, vamos mal. Y añadimos la heterogeneidad social que tenemos en Canarias, ¿no? Tenemos mucha población incorporada nueva, que no acaba de entender tampoco, que a lo mejor te viene de lugares totalmente diferentes, y tú tienes que hacer un esfuerzo todavía mayor para transmitir a los nuevos residentes que no es lo mismo ir en una bicicleta de descenso en los Alpes suizos, con unas condiciones determinadas, con una amplitud, con unos ecosistemas muy amplios, que por estos lugares que son ecosistemas mucho más frágiles, donde el daño es mucho mayor. Y yo creo que nos falta hacer ese trabajo, y ese trabajo tiene que ser desde liderarlo, desde el presidente o presidenta de gobierno de Canarias hasta la última persona que vive aquí. Al final todo esto llega en un marco interesante, porque hay un debate social muy potente que se reflejó ya en la pasada manifestación del año pasado, del 20 de abril, y que tiene una nueva convocatoria para el 18 de mayo. Desde la Fundación apoyan esta convocatoria. Absolutamente, somos uno de los grupos convocantes. La verdad que estamos muy cómodos en este marco de grupos conservacionistas, ecologistas, personas, una enorme cantidad de personas, mucha gente joven que realmente ve lo que está pasando, ¿no? Y además no ve los problemas ambientales como algo independiente de los sociales. Se da cuenta mucha gente joven que estamos viviendo en una isla que ha perdido una calidad de vida enorme y que las perspectivas de futuro son muy malas, y la gente se moviliza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí, no nos queda otra, tenemos que estar ayudando, apoyando, generando unión, unidad. Creo que una de las fuerzas que tiene este movimiento, hay una unidad y hay un consenso sobre lo que no queremos y sobre el modelo que también queremos para Canarias. Es muy importante. Queremos algo diferente a esto, donde la importancia no esté en el que nos visita, sino en la calidad de vida de la gente que vive aquí. Y yo creo que eso se está notando, ¿no? Y queremos huir también de ese resultadismo que
en varios medios de comunicación he tenido debates donde se me habla de que vamos perdiendo apoyo. Yo no creo que sea así. Es verdad que hay citas donde tenemos más gente. Es verdad que hay gente que cree que la primera manifestación iba a provocar un cambio en el gobierno de Canarias y en los cabildos, y no ha sido así. Eso desanima también. Pero yo creo que al final es un trabajo de fondo, y yo creo que este trabajo a largo plazo se va a notar. ¿Y qué cree que va a pasar el 18 de mayo? Yo creo que va a salir mucha gente a la calle, porque es que la situación de partida del 20A no solo no ha cambiado, sino que se ha agravado la situación, ¿no? Estamos viendo, hoy mismo escuchamos a un representante de Promotur poniéndose la medalla porque hemos conseguido mantener o aumentar el número de turistas, ¿no? O sea, hay una enorme parte de la población que te está diciendo que no quiere ese modelo, y tú sales otra vez con ese mismo discurso, y es un discurso que rechazan amplias capas de la sociedad, ¿no? O sea que nosotros auguramos una salida multitudinaria y creemos que va a ser otro día histórico. ¿Qué ocurre? Que si enfrente no tenemos un interlocutor con ganas de cambiar y simplemente, insisto, siguen con la tesis del gato pardo, cambian 4 cosas para que todo siga igual. Así no podemos seguir, hay que cambiar de manera radical. Al final, 4,4 millones de turistas en el primer trimestre es una cifra récord en la isla de Tenerife. La verdad es que en Canarias llama muchísimo la atención cómo podemos seguir contando turistas en medio de esta situación, de este debate. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? Que es la gran pregunta que se hace mucha gente. Para nosotros está claro, hay que reducir los números. Y entendemos que reducir los números va a inmediatamente producir una mejora de las condiciones de la calidad de la isla. Esa masificación que ahora percibimos, si se reduce, evidentemente va a propiciar o puede propiciar otro tipo de turismo. Puede propiciar que el control de la actividad turística la volvamos a recuperar nosotros. Es que el problema es que ahora mismo uno se pone en la cabecera del aeropuerto del sur y ve entrar un avión cada 30 segundos, ¿no? Y desde luego no es un control el que lleve la población de aquí o los grupos empresariales de aquí, o no se redistribuye toda esa riqueza. La mayor parte de ese dinero ya se ha quedado en el país de origen de los turistas. Por lo tanto, si recualificamos de alguna manera y reducimos los números, hay un principio básico de la economía que dice que si disminuye la oferta y la demanda sigue igual, pues en teoría se van a incrementar los precios, y al final necesitamos, David, que haya menos gente en nuestros entornos. Lo que no podemos hacer es, lo hemos visto esta Semana Santa, problemas en la cascada de los Tilos, problemas en las dunas de Maspalomas, problemas en el Parque Nacional del Teide, en Masca, en Anaga. Si ese es el modelo que queremos, pues chicos, lamentablemente lo que nos entristece es que los que nos gobiernan no se den cuenta de que no es el camino, de que no podemos seguir así, ¿no? ¿Es compatible anunciar medidas de estas características, como otras que se han anunciado a lo largo, sobre todo a razón de la manifestación del 20 de abril, con el hecho de que después se sigan construyendo o promoviendo proyectos ya no solo como el de Cuna del Alma, que siguen las obras, ya no solo como el circuito del motor, a pesar de las dudas de legalidad que hay, sino nuevos proyectos como la aprobación en Olla Grande, en el municipio de Adeje, de ese campo de golf con más de 1000 camas turísticas? Rotundamente no. Por eso no se puede afirmar una cosa y la contraria. No se puede decir que estamos haciendo cosas y de alguna manera permitir, fomentar. Es muy curioso que el concejal de Adeje hablaba en una intervención radiofónica que él, prácticamente el ayuntamiento es que no ha hecho nada, ¿no? Se ha encontrado algo aprobado y ellos han seguido la tramitación. Y todo el mundo que sabe algo de urbanismo o de ordenación del territorio sabe que eso no es así. Que hay maneras de alguna manera, desincentivar esos proyectos, hay manera de frenarlos, hay manera de oponerse, y es muy... tiene que ser algo como lo que estamos viviendo con las energías renovables, que es otro melón también importante que tenemos en la isla, de interés general, o tienen que ser determinadas condiciones que permitan que el ayuntamiento quede de lado. El ayuntamiento de Adeje ha fomentado, ha facilitado, ha querido este campo de golf, y realmente no es algo por lo que podamos seguir. Y si me permites, con respecto a las renovables... Es que ya que lo comenta, porque ahora vuelve a haber debate por ese proyecto que promueve DISA de Pilón 1 y Pilón 2 que afecta a Güímar, a municipios como Fagnia también, Arazo. Verdaderos disparates. Hemos tenido la oportunidad de conocer esos entornos que tienen unos valores naturales muy importantes. Realmente al sur no se le ha dado valor. Hay que reconocer lo que ha pasado en Arico. Arico lo han arrasado. Arico es complejo ambiental, placas solares o granjas solares
aerogeneradores y canteras. Y realmente a Arico le ha tocado lo peor de esta isla y nadie ha hecho nada. Entonces, hay que frenar. No vale un modelo de implantación de energías renovables porque hay una cosa que no tenemos clara, es que esa energía es porque se necesita esa energía. ¿Por qué se necesita? Porque seguimos creciendo. Lo que hay que hacer es fomentar el ahorro energético y reducir también el número de personas. Es que si seguimos creciendo, ¿cuál es el límite? Y realmente echamos en falta ese debate. Hemos escuchado al presidente Clavijo hablar de que va a pelear la ley de residencia. Vamos a ver si eso es verdad. Pero realmente están diciendo una cosa y la contraria permanentemente y esto no nos lo creemos. De verdad, es que ni siquiera ha habido, y lo volvemos a insistir, no ha habido ni siquiera interlocución, no ha habido ni siquiera invitación a sentarse en una mesa y lo único que ha hecho el presidente Clavijo es crear una serie de grupos cerrados de presuntos expertos y de otros funcionarios y políticos de otros ayuntamientos para anunciar unas medidas que si uno las lee, pues una de ellas es, por ejemplo, que todos los operadores que trabajen en un espacio natural protegido deben tener en cuenta que Canarias es un territorio turístico. No te dice que los operadores que trabajen en un espacio natural deben conocer las normas del espacio natural y defenderlas, sino que tenemos que conocer que somos un territorio turístico. Lo siento, pero es una tomadura de pelo absoluta. Al final, bueno, veremos qué recorrido tienen esas medidas anunciadas este lunes por Rosa Dávila. Sí que es verdad que al final sí que el hecho de que esa rueda se esté moviendo más rápido, más despacio, es gracias a la movilización social, gracias a colectivos como la Fundación Telesforo Bravo y a todos esos colectivos convocantes de esta manifestación del 18 de mayo que están provocando que por lo menos se hagan estos anuncios. Insisto, veremos qué recorrido finalmente tienen. Jaime Coello, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad que nos dan de tratar estos temas en extenso, porque hay mucho que hablar y desde luego hay mucha tela que cortar. Gracias. Hay mucho que hablar. De hecho, son muchos los motivos que mueven esa manifestación del 18 de mayo. Aquí en Mírame Televisión vamos a seguir muy pendientes y durante toda esta semana, bueno, pues conociendo también cuáles son esas reivindicaciones que invitan a que la ciudadanía vuelva a salir a protestar, como ya ocurrió de manera bastante multitudinaria el pasado 20 de abril. Que pasen una feliz noche.